El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios le bendiga, Dios te guarde, el Señor sea contigo, llenando tu vida de su amor y de su presencia. Qué bueno poder en esta hora disfrutar de la compañía y poder estudiar la palabra de Dios. El desarrollo del creyente. Estamos en nuestro avance a través de esta carta a los Efesios y nos hemos detenido estudiando aspectos claros que te van a ayudar a crecer como cristiano. Y hoy hablaremos de ese desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, esto involucra varios aspectos. Cuando un hijo o cuando un ser humano está en el vientre de su madre, comienza paulatinamente un desarrollo, el cual lo hace a través de el cordón umbilical. Él se encarga de suministrar todo el alimento que necesita el feto, que se llama así en un comienzo, y a medida que avanza, se va formando una criatura. En el cristianismo hay un desarrollo. Pero tengo que aclararte que la salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios por medio de Cristo. Nada podemos hacer o agregar a la salvación de nuestras almas, ya que el obrar para lograr la salvación es imposible. Pero, y quiero que lo tengas claro, el desarrollo de tu vida como creyente sí depende de ti. Dios desea que nos desarrollemos a la imagen de Cristo, a la imagen de su Hijo. Y esto se logra por medio de la palabra, la Biblia. Y es ahí donde si el cristiano no logra entender qué es la salvación y qué es su desarrollo, pues déjeme decirle que toda su vida vivirá aceptando a Cristo, haciendo la oración de fe y volviendo nuevamente a orar y volviendo nuevamente a recibir a Cristo. Muchos cristianos intentan cambiar lo que hacen en vez de lo que son. Escúchalo bien, muchos, porque es algo normativo dentro de ese crecimiento. Se empeñan por hacer ajustes en lo que las personas ven y se olvidan qué es lo que Dios ve en ti. Y tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con lo que haces y las cosas que haces. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El no separar el hecho de que tú eres salvo cuando recibes a Cristo y crees, y el andar en la salvación que Dios nos da, es el gran problema de la cristiandad. La gente cree que recibir a Cristo es cambiar de una vez todo y no se dan cuenta
que debe haber un avance en la persona. La salvación no se pierde ni se gana. La salvación se le da a todo aquel que cree. Pero el andar en esa salvación, el andar de acuerdo con esa salvación, sí es individual. El no tener claro que mi crecimiento es personal, íntimo, cada día. Si yo no lo tengo claro, pues mi vida cristiana será de fracaso y siempre culparé a Dios o me culparé o de pronto pensaré a algo Dios le faltó perdonarme o de pronto los pecados que cometieron mis padres no me han dejado avanzar o quizás no ha sido suficientemente un encuentro. No. Y esta es la gran mentira del diablo y del alma. El no separar el sentir de Dios que se puso en ti. El no entender lo que Dios hizo por nosotros nos lleva a cometer muchas cosas. Y es que la Biblia, todo el contexto es claro de que Dios no busca tu mal. Dios no desea el mal. Por el contrario, algo que vemos en Israel, su pueblo, es que siempre había una oportunidad de perdón. Y con ello no quiero hacer una alusión y decirte que es que peca y pide perdón. No. No. Pero Dios siempre ha tenido misericordia. Mira lo que dice Oseas. Y vas a entender la forma de Dios en verte, Oseas 11, 5 al 9. Y también vas a comprender que cada vez que tú cometes un error es tu propia decisión y no la de Dios. Ni influye Dios ni influye el diablo, pero sí tu forma de proceder. Dice la Biblia en Oseas 11, 5. No volverá a tierra de Egipto. Dios le habla a Israel, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá a espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. O sea, de la persona, no de Dios. Entre tanto, mi pueblo está herido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré, yo Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo, Dios, soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Mire que Dios ama a la persona, pero no su condición. ¿Hay oportunidad? Sí. Muchos tratan de criticar un mensaje como el que te estoy diciendo porque quieren que sea uno como la ley del talión o la ley donde, mejor dicho, tú haces y Dios está pendiente que la embarres, y no es así. Mira lo que dice la Biblia
en Efesios capítulo 4, versículo 10 al 14. Y leámoslo de la Biblia amplificada. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, el universo entero, desde lo más bajo hasta lo más alto. Versículo 11. Y sus dones fueron variados. Él mismo nos designó y nos dio hombres. A unos apóstoles, mensajeros especiales, a otros profetas, predicadores y expositores inspirados, a otros evangelistas, predicadores del evangelio, misioneros itinerantes, a otros pastores, o sea, los pastores de su rebaño, y maestros. Su intención era el perfeccionamiento y el equipamiento completo de los santos, su pueblo consagrado, para que hicieran la obra de ministrar hacia la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Versículo número 13. Para que pudieran desarrollarse. O sea, ¿quién? Cada integrante de la iglesia. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en la comprensión del pleno y preciso conocimiento del Hijo de Dios, para que pudiéramos llegar a la verdadera madurez masculina, la integridad de la personalidad que nos es nada menos que la altura estándar de la propia perfección de Cristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y la integridad que se encuentra en Él. Así que ya no podemos ser niños sacudidos como barcos de un lado a otro entre ráfagas casuales de enseñanzas y vacilantes con cada viento cambiante de doctrina. Te estoy leyendo la Biblia, no un comentario. La presa de la astucia y la integridad de hombres inescrupulosos, o sea, jugadores involucrados en toda forma cambiante de engaño para inventar errores, para engañar. Y es que cuando tú quieres buscar una solución aparte de la Biblia, pues entras y buscas y te aparece lo que tú necesitas. Pero realmente es lo que hace que tu vida crezca. O tú escuches a un predicador como yo y dices, ay, qué aburrido, no sabe nada más. Pero déjame decirte que ya llega un momento en que la leche no alimenta a un bebé. Comienza un bebé desde el primer día de nacido hasta el año y medio, más o menos, con el alimento del pecho de su madre. Y luego hay que empezarle a dar alimento, porque llega un tiempo en que la leche no le alimenta. Entonces puede crecer desnutrido, o puede detener su crecimiento, o puede enfermar y morir. Y eso está pasando al pueblo de Dios. La iglesia cree que solamente el cristianismo es para ser sanos, no tener deudas, tener todo lo que necesitamos. Y estamos totalmente errados. Y vuelvo y te digo, encuentra uno personas que cada uno los ve batallando y luchando. Encuentra uno a cristianos que, Dios mío, uno dice, pero ¿qué ejemplo de vida es? Llenos de envidia, llenos de rencor. Hasta otros son groseros, hasta otros son envidiosos. Dios lo que busca
es que el creyente sea transformado a la imagen de su Hijo. Y esto es lo que el apóstol comienza a desarrollar en esta carta. Por eso dice la Biblia, el mensaje de Efesios 4:13, que Dios reparte dones de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, para capacitar a los seguidores de Cristo en el trabajo de siervos expertos, trabajando dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos nos movamos rítmicamente y fácilmente unos con otros, eficientes y elegantes en respuesta al Hijo de Dios, adultos completamente maduros, completamente desarrollados por dentro y por fuera, completamente vivos como Cristo. Ya te enseñé que Efesios capítulo 1, versículo 19, nos muestra cómo el poder de Dios, y el apóstol usó todas las palabras para hablarte qué fue lo que Dios hizo en ti. Habla de la superinminente grandeza del poder de su fuerza. Cuando tú crees en Cristo y eres salvo. Así que esa oración va más allá de lo que podamos entender. Pero a partir de ahí tiene que haber un crecimiento espiritual en tu vida. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mira que Dios ha purificado tu vida, pero ahora depende de ti el crecer. Depende de ti el afirmarte. Depende de ti el desarrollarte. El saber que si estás en una prueba, en una lucha, en una enfermedad, Dios tiene el poder para sanarte. Y si no es así, usará a alguien para que actúe en tu vida. Y si no es así, Dios siempre es fiel. Pero siempre la gente se examina, se mira y le pregunta a uno, hermano, ¿será que algo han hecho? Aún otros creen que la brujería puede hacer algo y puede destruirles, cuando la Biblia dice que si permanecemos en Cristo, aun si comiéremos cosa mortífera no nos hará daño. Pero esto es para creyentes que no tienen rabo de paja. Porque el rabo de paja con cualquier esquirla se prende. Con cualquier cosa explota. Y es que estamos viviendo los últimos momentos, tiempos para Cristo venir. Y no quiero llenarte de temor, sino quiero afirmarte en la fe y quiero decirte, busca de Dios. Busca de Él. Hace poco le hablaba a un joven, Daniel se llama, y él me decía, es que estoy en la lucha, y si el Señor y tal, y mejor dicho, pero yo le decía, a ver, detente, tú hablas como si esto fuera ¿qué? Me dijo, no, es que, le dije, no, detente. No se ha predicado de lo que va a suceder en la gran tribulación. Y muchos aún así quieren quedarse. Cuando vienen demonios que atormentarán, donde la persona que invoque a Dios cae en los demonios, porque ya no hay quien detenga ese mover, esa manifestación, no la hay.
Porque recuerda que es un tiempo de prueba, es un tiempo de lucha y como su nombre lo dice, de tribulación, donde el poder de las tinieblas está a todo su esplendor. Por eso, si eres un niño, el consejo de la Biblia te lo da Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, desead, o sea, tenga sed, desee fervientemente, la leche espiritual no adulterada. O sea que hay una leche adulterada, sí. Para que por ella se nutran y crezcan hasta la salvación. Esta palabra, salvación, no es para tú obtenerla, sino es porque la obtuviste y vas caminando en ella. De tal forma que cuando tú te detienes, aún tú caminas y yo camino sobre la salvación. No se detiene. Pero que algo que tú hagas te va a ayudar a ser salvo o no, no. Porque la salvación no es por obra. Lo que tú hagas o no hagas determinará tu desarrollo, tu manera de desenvolverte en tu vida en Cristo. Y eso es algo totalmente diferente a lo que a veces nos enseñan. No hagas esto porque pierdes tu salvación. No, no, la salvación no se puede perder porque el don y el ministerio es irrevocable. Pero tú sí te puedes perder porque te desviaste. Te desviaste. Pasa lo mismo que un niño que por error sus padres no le dan alimento. ¿Y qué le sucede? ¿No se desnutre? ¿No está pasando esto a veces con los niños en La Guajira? Mueren de desnutrición. ¿De qué murió? De desnutrición. Hay muchos creyentes que están muriendo, que sus vidas están agonizando. Y lo único que ellos quieren es alguien que le envíe una palabra y les diga, estás bien, no importa. Tu pecado, tranquilo, sigue así, no te hagas nada. Mira, la Biblia y Dios es consecuente. Y déjame decirte que la Biblia ni Dios es consecuente. Para tú poderte acercar a Dios debes dejar de pecar. No puedes pecar. A Dios no se puede acercar una persona en pecado. Dice la Biblia, si alguien pecare, abogado tenemos para con el Padre. Pero esta no es la licencia para pecar, ir a Cristo, pedir perdón, no. Es tomar conciencia que debes desarrollarte para no volver a caer en el error. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Había una problemática en Corinto, de que esta ciudad era muy dada a la lujuria, al sexo, a la idolatría, y la iglesia estaba cruzando un problema en que llega Apolos a predicar y llega el apóstol. Entonces la gente empezó a comparar y a decir, no, me gusta el mensaje de Pablo. Ay, yo soy de Pablo. Y llegaba otro, no, yo soy de Apolos.
Y el apóstol les dice, a ver, un momento. Ni Pablo murió, ni Apolos murió, sean seguidores de Cristo. Y hay gente que anda en su carnalidad. Aún hay gente que a uno le escribe, es que usted se las da de muy sabio. No, yo no soy sabio. Yo solo estudio para poderte traer un mensaje, porque esa es mi responsabilidad como pastor. Yo no puedo venir a traerte un cuento ¿a costa de qué? O venir y preparar un sermón y pasar un mundo de cuentas para que tú me des algo, tampoco. No es nuestra forma, no es nuestro llamado. Vuelvo y te digo, cuando Dios nos dé la iglesia, sí necesitaremos tu apoyo. Por ahora estamos en las redes compartiendo lo que hemos recibido. De gracia, damos lo que hemos recibido de gracia. Por eso queremos que tú crezcas en la palabra. Nunca hemos propuesto hacer algo y decirte, no vayas a la iglesia, quédate viéndonos en las redes. Esto es un error del diablo. Tú tienes que ir a la iglesia. Tú tienes que congregarte. Porque es donde tú sacas tu mente y vas a un lugar y estando en ese lugar, tú sabes que están con los demás buscando a Dios. Tú debes orar. Tú debes leer la Biblia. Tú debes buscar de Dios. Si no lo haces, seguirás como un niño. Y podrán desatar en tu vida mil y mil cosas. Pero déjame decirte que una cosa es desatar algo que no estás tú capacitado para recibirlo, pero sí se mueven tus emociones, tus sentimientos. No comas más de lo que no te alimenta. Come la palabra. Si tú comes algo que no te alimenta, te hará daño. Y muchas sectas y herejías han salido. Una iglesia que muestra con celos, contiendas, disensiones, muestra una conducta totalmente alejada de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.